4 personas resultaron contagiadas por COVID-19 en un hogar para el adulto mayor en Puente Alto, una situación que preocupa por la realidad de muchas residencias de larga estadía que existen en nuestro país. Varias preguntas que nos hacemos. ¿Cuáles son los cuidados que se deben tener para quienes trabajen en estos centros? Vamos a conversar al respecto. Para eso tomamos contacto con el doctor Gerardo Falle, geriatra de la Clínica Las Condes. Doctor, muchas gracias por estos minutos. ¿Cómo está? Muy bien, muy buenas tardes. A ver, desde el punto de vista particular con este hogar de ancianos donde desgraciadamente se dieron casos de contagio de COVID-19, se informó que fue principalmente por una persona que portaba el virus, que era manipuladora de alimentos. En ese sentido y con su experiencia, obviamente la preocupación que se tiene que tener no solo por los alimentos, sino por la estadía de estos adultos mayores en los hogares de ancianos tiene que ser aún más al dedillo, más al detalle, ¿no? Claro, en efecto, desde que se definió que en estos momentos no podía ingresar ninguna visita, ninguna persona ajena a lo que es el personal que trabaja en la residencia y los mismos personas mayores que viven en ellas, hoy día la potencial fuente de contagio va a estar dada por las personas que trabajan en la residencia. Y es por eso que se está trabajando activamente en ir definiendo protocolos bastante estrictos de manera de cerciorarse que las personas que llegan a su turno cumplan con todas las medidas que hemos ido aprendiendo de higienización y también de pesquisa de potenciales síntomas que podrían hacerlos también potenciales personas responsables de un eventual contagio. Sí, doctor, en ese sentido son protocolos que las residencias forman establecidas, porque recordemos que hay una gran deuda a nivel país en términos de residencias, hogares de ancianos que son totalmente informales, lo hemos denunciado varias veces aquí en Canal 24 Horas, pero los establecidos, los que cumplen con los protocolos, que tienen protocolos finalmente, tienen que adicionar nuevas medidas con respecto a la presencia de este COVID-19 en el país. Hay que entender primero que la situación es bastante dramática. La vejez en Chile es algo muy complejo. Tenemos una población que claramente es la más vulnerable y que justo con esta condición, con esta enfermedad, se hace aún mucho más frágil y más susceptible a todas estas complicaciones. Y también reconocemos que la situación de las personas institucionalizadas es también muy difícil. Tenemos un registro, se sabe cuáles son las residencias que están regularizadas, tenemos también al Senama que tiene sus propias residencias y también ejerce una amplia fiscalización con muchos lugares, pero también existen muchísimos lugares irregulares y que no siguen los lineamientos. Estamos también haciendo, por lo tanto, el llamado, todo lo que estamos tratando de trabajar en esta línea, de hacer que también estas instituciones, en esta eventualidad, se sumen a todos estos protocolos, porque claramente acá estamos corriendo riesgos todos. Esto va a ser una situación probablemente muy dramática en las próximas semanas y lo que queremos es tratar de que el impacto que vamos a tener como sociedad y también para nuestra población sea ojalá lo menos devastado que se pueda. Claro, usted va a un punto muy importante, doctor, considerando que la tercera y la denominada cuarta edad de nuestro país a nivel general tiene varias situaciones complejas. Es muy difícil en Chile llegar a cierta edad, lo sabemos desde las pensiones, pero también desde el tema de la salud y por sobre todo de uno muy relevante que es el que desgraciadamente se da muchas veces con nuestros abuelitos y abuelitas, que es la situación de soledad. Usted lo decía, ya uno de los grandes protocolos que se está aplicando en los hogares de ancianos es restringir y terminar con las visitas, justamente por un protocolo de esta crisis sanitaria. Quiero llevarlo a ese tema desde el acompañamiento, desde justamente la ayuda que se necesita para los abuelitos y abuelitas en términos no solamente de lo físico, sino también de lo mental, de lo espiritual. ¿Cómo se puede de alguna manera acompañar cuando hay una gran barrera que nos impone estos protocolos justamente para resguardar la salud de los adultos mayores? Bueno, en efecto, Nicolás, y esto no solamente se restringe a las personas que tienen descendencia, esto es para todas las personas mayores, ya sean abuelos o no sean abuelos. Y ahí lo importante es entender que lo que se está requiriendo hoy día, y hay que ser muy prolijo con eso, es un aislamiento físico. Eso, por lo tanto, deja una tremenda oportunidad para que iniciativas como la que ustedes presentaban recién de la comuna de Ñuñoa y todas las otras estrategias que podamos buscar de comunicación en un escenario donde hoy día tenemos múltiples formas de poder mantenernos conectados, las apliquemos en este escenario. Inclusive yo les puedo dar ejemplos de familias que hacía mucho tiempo que no se comunicaban y a partir de esta contingencia están hablando mucho más seguido por teléfono, están comunicándose por diferentes tecnologías, por lo cual hoy día la oportunidad que tenemos es de ser lo más creativo posible, pero siendo pero muy riguroso en mantener las medidas muy estrictas de aislamiento físico. Claro, también en ese punto, desde la familia o los responsables o los cercanos de estos adultos mayores, guiarlos de alguna manera con esta crisis, porque en muchos casos finalmente dicen, bueno, ¿qué me importa a mí? O sea, con los años que llevo,
esta situación me está restringiendo de ya la restricción que tengo por mi edad. En ese punto, ¿cómo evalúa usted, doctor, lo que ha sido la difusión, la información, ese acompañamiento que también existe cuando al abuelito o la abuelita se le explica lo que está sucediendo y se le hace parte también de los protocolos? Muchas veces, desde el punto de vista social, cuando hacemos partícipes activos de este aislamiento y por sobre todo de los protocolos, podemos de alguna manera también ayudar al día a día de estos adultos mayores. Totalmente, y hay que entender que las personas mayores en su gran mayoría de nuestro país son completamente autovalentes, son capaces de tomar decisiones y absolutamente capacitados, por tanto, de participar en este tipo de discusiones. En la medida que sigamos manteniendo a las personas mayores aisladas, como una persona que no tiene capacidad de poder llegar a una decisión o poder definir por sí mismo qué es lo que quiere, vamos a estar obviamente teniendo la mitad de lo que es una mirada mucho más completa. Entonces la invitación es que se junten, ojalá los grupos, las familias, las amistades, con las tecnologías que conversamos y conversen, dialoguen, definan en conjunto de qué manera enfrentar algo que es dramático, que nadie ha vivido, que todavía ni siquiera tenemos la claridad de cuáles son las mejores estrategias. Tratamos de replicar lo que nuestros países vecinos y en Europa y en Estados Unidos están tratando de hacer, pero ellos todavía están aprendiendo a partir de grandes impactos y grandes golpes. Tenemos, por lo tanto, una tremenda oportunidad de prepararnos algo mejor. Y ojalá, sabiendo que tenemos muchas precariedades en nuestro sistema de salud y en nuestra estructura de cómo dar cuidado a las personas mayores, de poder girar un poquitito lo que se vislumbra bastante ominoso, pero ojalá con una perspectiva en la cual seamos súper conscientes y nos preocupemos de manera pero muy dirigida en nuestras personas mayores. De todas maneras, en ese punto estaba pensando ahora lo que uno ha visto cuando va a visitar abuelitos, abuelitas a los hogares de ancianos, y es el acompañamiento que se dan entre sus pares, digamos, en términos de edad, en términos de experiencia, en términos de vida. Y obviamente cuando hablamos de esta lejanía con una persona y otra, muchos dirían, bueno, pero evidentemente cuando el acompañamiento se da entre las personas que habitan un mismo hogar, un hogar de ancianos, es bastante más complejo. ¿Cómo ha visto usted, cómo evalúa lo que también se da dentro de los hogares de ancianos con la cercanía que tienen que mantener las abuelitas, los abuelitos, las conversaciones que son vitales justamente para poder mantener el espíritu en alto, también lo que hablábamos de la salud mental, pero que evidentemente también tienen sus propias barreras acá? Absolutamente, pero también hay que reconocer que las distancias que hoy día se recomiendan no hace que una persona tenga que estar a una distancia tal que no haya posibilidad de comunicarse. Hoy día con una distancia entre 1,5, 2 metros entre personas es posible todavía que tengamos estas interacciones entre las diferentes generaciones y también entre las mismas personas que están en un mismo espacio físico. Lo importante es que mantengamos las medidas que tienen que ver con el distanciamiento apropiado y de higienización adecuada, en la medida que seamos bien estrictos en estos protocolos, pero también conscientes de lo importante que es lo que usted plantea, Nicolás, en el sentido que las personas puedan seguir interactuando y tratando de llevar a cabo lo que son sus rutinas de una manera lo más similar, con todas las limitaciones que tenemos, a lo que era su rutina previa, vamos a probablemente tener éxito. Aquí lo que se está suspendiendo en las residencias son las actividades grupales, masivas, pero eso no interfiere con que, por ejemplo, en una mesa del comedor donde pudieran haber 2 o 3 personas con las distancias apropiadas, estas personas puedan tener todavía una interacción social. Ahora, aquí en este escenario también hay una preocupación con respecto a la vacunación para la influenza. Recordemos que el COVID-19, el coronavirus, esta cepa del coronavirus no tiene una cura. Esperemos que prontamente se pueda alcanzar un tratamiento, una vacuna, pero sí para la influenza. Y pensando en los próximos meses es justamente el gran desafío que se ha puesto la Autoridad de Salud y también los distintos organismos. ¿Cómo ha visto usted, cómo evalúa lo que ha sido la vacunación para los adultos mayores, grupo de riesgo justamente que están arriba en la urgencia con respecto a esta vacunación masiva que se tiene que llevar a nivel país? Evidentemente, la imposibilidad que tienen los abuelitos, las abuelitas de ir a un lugar para vacunarse obliga a que otros organismos, como por ejemplo los municipios, sean justamente los encargados para esto. ¿Cómo lo ha visto usted en el balance que se lleva hasta ahora? Si uno es fiel a lo que han sido las cifras, hoy día más del 70% de las personas que estaban proyectadas que se vacunen ya se han vacunado y la gran mayoría de ellos, o sea, mucho más del 70%, corresponde a personas mayores. En los establecimientos de larga estadía, los hogares, son de los primeros lugares que tienen acceso a las vacunas y son de los primeros lugares, por lo tanto, que se vacunan. Lamentablemente, el inicio de cómo se dio el proceso fue algo tórpido y tuvimos ahí en un primer momento largas filas, pero después vimos como rápidamente muchas municipalidades se organizaron para dar el beneficio, por ejemplo, para personas sobre los 80 años, permitiendo que pudieran tener su vacunación en domicilio. Recordemos que uno de los factores importantes que determina el pronóstico de una persona en esta crisis es que
todas sus enfermedades estén lo más controladas posible y todo lo que sean estrategias preventivas las tengamos activas. Y una de esas, que es de las más importantes, es la vacunación, por lo cual tenemos algo de tranquilidad que ese objetivo sí se ha cumplido en esta oportunidad. Un tema importante, no dejar solos a nuestros adultos mayores justamente como nunca en este sentido para poder abordar entre todos, como sociedad, como familia, como amigos, como personas que nos queremos de alguna manera esta crisis. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos con TVN y Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Igualmente, Nicolás, muchas gracias por Hasta luego, el contacto. gracias.